El aire en el estudio 3 de Panamericana Televisión era extrañamente denso, casi irrespirable. Las luces de neón, potentes y blancas, bañaban el set de Nación en Debate, el programa de análisis más visto y temido del país, pero en lugar de iluminar, parecían succionar el oxígeno, creando un vacío palpable. En el centro, Marco Rivera, un periodista de la vieja guardia con canas que delataban 1000 batallas mediáticas, sentía una gota de sudor frío recorrer su espina dorsal. Sabía que el tema de esta noche no era uno más. Era una herida abierta, un orgullo nacional magullado. ¿Por qué los gringos ya no vuelven al Perú? Resonó el título en las pantallas gigantes detrás de él, con una imagen de Machu Picchu en la niebla, majestuosa pero solitaria. Un título que sonaba a traición. El público en las gradas, un mosaico de rostros limeños, carraspeaba con nerviosismo. Habían venido esperando una defensa acérrima de lo nuestro, una catarsis colectiva, una oportunidad para culpar al mundo por no saber apreciar la joya que éramos. Sus esperanzas estaban depositadas en los dos invitados estelares. A la derecha de Marco, el doctor Armando Vargas, un historiador y autoproclamado experto en turismo místico, se ajustaba sus lentes con un aire de superioridad académica. A su lado, Sofía Montoya, una joven y agresiva analista de mercado con un máster en el extranjero, revisaba sus notas en una tablet con una sonrisa condescendiente. La luz roja de la cámara se encendió, y la tensión se cortó con un cuchillo. Marco, con su voz de barítono que había narrado décadas de historia peruana, lanzó la primera pregunta al aire. Doctor Vargas, las cifras son alarmantes. Colombia y México nos están ganando la carrera. Teniendo la octava maravilla del mundo, ¿qué estamos haciendo mal? El doctor Vargas tomó el micrófono, su voz engolada y pomposa. Mire, Marco, el problema no es nuestro. El problema es del turista moderno, del gringo. Es un turista superficial, criado en la inmediatez de Instagram. Vienen, se toman la foto para sus redes y se van. No entienden, no pueden entender la profunda cosmovisión andina, el legado incaico. Buscan un resort con todo incluido, no una conexión espiritual. Nosotros les ofrecemos oro, y ellos prefieren el plástico. Un murmullo de aprobación recorrió al público. Las cabezas asentían. Claro, esa era la respuesta. Nosotros éramos demasiado profundos para ellos. Sofía Montoya no tardó en añadir su dosis de veneno. Armando tiene razón. Hay una hipersensibilidad en el turista extranjero. Leen una noticia sobre un pequeño conflicto social y cancelan todo el viaje. Por favor. Como si en sus países no pasara nada. Son demasiado delicados, demasiado cómodos. El Perú es para aventureros, no para cobardes que se asustan por un titular. El aplauso fue más fuerte esta vez. El orgullo herido encontraba un bálsamo en la arrogancia. Nosotros somos Machu Picchu, parecía gritar el estudio en silencio. Ellos se lo pierden. La narrativa era cómoda, exculpatoria. Éramos las víctimas de un mundo que no estaba a nuestra altura. Pero en un rincón del set, apartado del círculo de luz principal, una figura permanecía en silencio. Era un hombre alto, rubio, con la piel curtida por el sol del Cusco y arrugas de expresión alrededor de sus ojos azules que denotaban más sonrisas que ceños fruncidos. Llevaba una chompa de alpaca y unos jeans gastados. Era Lars Eriksen, un antropólogo danés que había llegado al Perú 20 años atrás para estudiar los quipus y nunca más se había ido. Hablaba un español perfecto, salpicado de la jerga más callejera de Lima y Cusco. Para todos, era el gringo más peruano que el ceviche. Marco lo sabía. Por eso lo había invitado. Lars no había dicho una sola palabra, pero su silencio era más ruidoso que los discursos de los expertos. Era una bomba de tiempo esperando el momento exacto para estallar. Mientras Vargas y Montoya seguían construyendo su castillo de naipes de excusas y soberbia, culpando a la geopolítica, a la economía global y a la supuesta ignorancia de los extranjeros, Lars simplemente observaba, con una mirada que mezclaba una profunda tristeza con una paciencia casi infinita. Es que la viveza criolla es parte de nuestro ADN, es un mecanismo de supervivencia, pontificaba Vargas, justificando solapadamente la informalidad. El turista debe adaptarse a nuestra cultura, no al revés. La atmósfera estaba cargada, saturada de autoindulgencia. El programa avanzaba hacia una conclusión predecible. Somos geniales, el resto del mundo no nos entiende. Fue entonces, justo cuando Marco iba a pasar a la siguiente pregunta, que un sonido casi imperceptible se escuchó.
Era el clic del micrófono de Lars al ser encendido. El estudio entero se cayó. Las cabezas se giraron hacia la esquina ensombrecida. Los ojos de Vargas y Montoya se clavaron en él, una mezcla de curiosidad y desdén. ¿Qué podría decir un simple gringo que ellos, los dueños de la verdad nacional, no supieran ya? Lars se inclinó hacia adelante, y su voz, tranquila pero con un filo cortante de honestidad, llenó el silencio. Con todo respeto, doctores. Creo que le están errando, pero bien feo. Usó la palabra feo con el dejo inconfundible de quien ha pasado años escuchándola en los mercados y en las picanterías. Por un instante, nadie supo cómo reaccionar. El público parpadeó, confundido. Vargas frunció el ceño, ofendido. Montoya esbozó una sonrisa burlona. El gringo había hablado. Y el programa, el país entero, estaba a punto de mirarse en un espejo que no sabía que existía. Un espejo roto, sucio y brutalmente honesto. La noche acababa de empezar. La frase de Lars quedó suspendida en el aire, cargada de una extraña autoridad que descolocó a todos. Marco Rivera, el moderador, sintió una descarga eléctrica de anticipación. Este era el momento que esperaba. Sofía Montoya fue la primera en recuperarse, soltando una risita forzada. ¿Errando, señor Eriksen? ¿Podría ilustrarnos con su perspectiva foránea? El sarcasmo era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Lars no se inmutó. Sus ojos azules se fijaron en ella, no con agresividad, sino con una calma que desarmaba. Claro. Pero no con mi perspectiva. Con la de ellos. Señaló con la cabeza hacia un punto indefinido, más allá de las cámaras, hacia el mundo exterior. Y no con palabras. Con imágenes. Se giró levemente y le hizo una seña casi imperceptible al productor. En la pantalla gigante detrás del panel, la imagen idílica de Machu Picchu se desvaneció, reemplazada por la negrura total. Un silencio expectante, casi sagrado, se apoderó del estudio. El doctor. Vargas se reacomodó en su asiento, incómodo. Mire, joven, si nos va a mostrar videos de turistas quejándose por el picante en la comida, creo que estamos perdiendo el tiempo. Su voz se apagó a mitad de la frase. La pantalla había cobrado vida. La imagen era temblorosa, grabada con un celular. Mostraba una carretera polvorienta serpenteando a través de los Andes. El cielo era de un azul purísimo, las montañas, imponentes. Pero la belleza del paisaje era una burla cruel a la escena que se desarrollaba en primer plano. Una fila interminable de buses turísticos estaba detenida. Decenas, quizás cientos de turistas, estaban varados en medio de la nada. Un paro. Un bloqueo. Palabras tan peruanas que dolían. La cámara se acercó al rostro de una mujer mayor, australiana quizás, cuyo rostro enrojecido por el sol y la altitud estaba surcado de lágrimas de frustración. A su lado, su esposo intentaba en vano arrastrar dos maletas enormes por el camino de tierra. Una rueda se había roto. La narración de Lars, ahora como una voz en off sobre la imagen, era sobria, casi clínica. Esto fue en Puno, hace 6 meses. Estuvieron 3 días varados. Sin comida, sin agua, sin información. El tour de sus vidas, como me dijo John, el señor de la maleta, se convirtió en una pesadilla humanitaria. La pantalla cambió. Ahora mostraba a un grupo de jóvenes mochileros, alemanes y franceses, caminando kilómetros bajo un sol inclemente, cargando sus pesadas mochilas. Sus rostros, antes llenos de la emoción de la aventura, ahora eran máscaras de agotamiento y desesperación. Tuvieron que caminar 17 kilómetros para llegar a la ciudad más cercana. Algunos sufrieron de deshidratación. Sus embajadas tuvieron que intervenir. En el estudio, el aire se había vuelto pesado. Los murmullos de aprobación se habían extinguido. El público miraba la pantalla con una mezcla de horror y, peor aún, de reconocimiento. Eso lo habían visto en las noticias, sí, pero lo habían descartado como un problema político, algo ajeno a ellos. Ahora, viendo los rostros humanos detrás del titular, la realidad golpeaba con la fuerza de un puño. Sofía Montoya abrió la boca para decir algo, pero la cerró de inmediato. ¿Qué podía decir? ¿Que los manifestantes tenían sus razones? ¿Que los turistas debían ser más comprensivos? Cualquier excusa sonaría patética frente a la imagen de una niña llorando de sed en los brazos de su padre. —¡Qué palta! —susurró a alguien en la primera fila del público.
La palabra, tan limeña, tan precisa, resonó en el silencio. Vergüenza ajena. El sentimiento exacto. Pero Lars no había terminado. Eso es en la sierra, dijo, su voz ahora un poco más dura. Bajemos a la capital. Al primer contacto que un turista tiene con nuestro país. La pantalla cambió de nuevo. Ahora se veía la caótica salida del aeropuerto Jorge Chávez. El enjambre de taxistas informales, los gritos, el desorden. La cámara siguió a una pareja de recién casados, japoneses, que parecían abrumados. Un taxista de sonrisa salamera y verbo florido los convenció. Yo los llevo, seguro, cómodo, barato, mis amigos. La clásica labia del Pepe el Vivo. La siguiente toma era desde el interior del taxi. El taxímetro estaba malogrado. El conductor tomó una ruta extraña, un desvío por calles oscuras y peligrosas del Callao. La pareja se miraba, el miedo comenzaba a reemplazar la emoción del viaje. La escena final era devastadora, el taxi parado en una calle solitaria, el conductor exigiendo, casi gritando, una tarifa 5 veces superior a la normal. $200 por un viaje de 40 soles. La cámara captó el temblor en la mano del turista japonés al entregar el dinero. Y luego, el truco final, el taxista, con una rapidez de prestidigitador, le dio el vuelto con un billete de 100 soles falso. Gracias por visitar el Perú, dijo el conductor con una sonrisa de tiburón antes de arrancar y dejarlos abandonados. Un gemido colectivo recorrió el estudio. El doctor. Vargas se quitó los lentes y se frotó los ojos, como si no pudiera creer lo que veía. Pero lo creía. Todos lo creían, porque todos sabían qué pasaba. Todos los días. Era la criollada, esa deformación del ingenio convertida en estafa, exhibida en alta definición para todo el país. El rostro de Sofía Montoya estaba pálido. Su arrogancia se había desmoronado, dejando al descubierto una fragilidad que no sabía que tenía. El aplauso fácil se había convertido en un silencio acusador. La defensa de nuestra cultura sonaba ahora como una apología del delito. ¿Siguen pensando que son demasiado sensibles?, preguntó Lars, sin levantar la voz. La pregunta no era para los expertos. Era para todos. Para cada persona en ese estudio y para cada peruano que miraba desde su casa. La pregunta quedó flotando, venenosa y necesaria, mientras la pantalla se preparaba para mostrar el siguiente capítulo del horror. El de los choros. El silencio en el estudio era una entidad física, una presión en el pecho de todos los presentes. La imagen del taxista estafador se había grabado en sus retinas. El doctor Vargas, que minutos antes hablaba con la elocuencia de un catedrático, ahora tenía la mirada perdida, fija en la superficie de acrílico de su mesa como si buscara respuestas en su propio reflejo. Sofía Montoya se mordía el labio inferior, su lenguaje corporal gritando una palabra, Roché. Lars dejó que el silencio hiciera su trabajo por unos segundos más antes de continuar. Su voz se había vuelto más grave, como la de un cronista narrando una tragedia inevitable. El viaje del turista no termina en el taxi, lamentablemente. A veces, lo peor recién empieza cuando llegan al corazón de nuestras ciudades. La pantalla gigante parpadeó y una nueva escena se materializó. Era una tarde soleada en la Plaza de Armas de Cusco. La piedra inca, la majestuosidad de la catedral, turistas por doquier. Una escena de postal. Una familia norteamericana posaba para una foto, el padre sosteniendo una cámara profesional, la madre sonriendo mientras abrazaba a sus 2 hijos pequeños. Era la imagen de la felicidad, el recuerdo que atesorarían por siempre. Pero la cámara del video, oculta, sabía qué mirar. Desde el borde de la plaza, 2 jóvenes en una moto lineal observaban a la familia. No miraban la arquitectura. Miraban la cámara, el celular que la madre sostenía en su mano. La narración de Lars era un susurro gélido. Miren a la izquierda. El de polera negra. Es un movimiento que hemos aprendido a reconocer, ¿verdad? Es el cazador acechando a su presa. El público contuvo el aliento. Vieron cómo la moto arrancaba, sin prisa, y se deslizaba entre la gente con una fluidez practicada. Se acercó a la familia por detrás. Y entonces, en una fracción de segundo, todo sucedió. El joven de atrás estiró el brazo en un movimiento rápido y brutal. El celular fue arrancado de la mano de la madre. Su grito de sorpresa y miedo fue agudo, un sonido que desgarró la atmósfera festiva de la plaza. La moto aceleró,
zigzagueando entre los peatones asustados, y desapareció por una calle lateral. El padre se quedó paralizado, los niños empezaron a llorar. La madre se miraba la mano vacía, su rostro una máscara de incredulidad y violación. El video se repitió en cámara lenta. El arrebato. El grito. La fuga. Un choro al paso, dijo Lars, usando el término local. Le robaron más que un teléfono de $1000. Le robaron la sensación de seguridad. Le robaron el recuerdo. ¿Esa familia, creen que volverá? ¿Creen que recomendará el Perú a sus amigos? Le dirán que es hermoso, sí, pero peligroso. Que te roban en la cara, a plena luz del día, en el lugar más turístico del país. La cámara del estudio hizo un paneo por el rostro del público. Había indignación, sí, pero también una vergüenza profunda, una resignación amarga. Era su realidad, la que leían en los periódicos cada mañana, ahora expuesta como la razón por la que el mundo les daba la espalda. Pero no todo es violencia, continuó Lars, y por un momento hubo un atisbo de esperanza en la sala. Quizás lo peor ya había pasado. Se equivocaban. A veces, el abandono es más sutil, pero igual de doloroso. La última serie de imágenes apareció en la pantalla. No había drama, no había crimen. Solo basura. Montones y montones de basura. La primera imagen era el camino que conduce a la fortaleza de Sacsayhuamán. Las cunetas rebalsaban de botellas de plástico, bolsas de snacks, envolturas. La siguiente era una calle del centro histórico de Arequipa, donde las bolsas de basura se acumulaban en una esquina, desgarradas por perros callejeros, esparciendo sus contenidos por la acera de sillar blanco. La última, y la más impactante, era una playa en Máncora. Una playa que en los folletos turísticos era de arena blanca y aguas turquesas, pero que en el video estaba salpicada de desechos plásticos que la marea había arrastrado. La cámara se enfocó en un turista europeo que, con una bolsa en la mano, recogía la basura alrededor de su toalla, con una expresión de infinita tristeza. Este es el mensaje que enviamos, sentenció Lars, su voz cargada de una emoción contenida. Les decimos, vengan, admiren nuestra historia milenaria, disfruten de nuestras maravillas naturales. Pero no nos importa lo suficiente como para mantenerlas limpias para ustedes. O para nosotros mismos. El golpe fue final, demoledor. Ya no había a quien culpar. No era el gobierno, no era la economía, no eran los gringos sensibles. Era un reflejo de ellos mismos. La informalidad, la criollada, la delincuencia, la indiferencia. Era el caos que había normalizado. El video terminó. La pantalla volvió a ser negra. Y el silencio que cayó sobre el estudio 3 ya no era de expectación o de shock. Era un silencio de luto. Un silencio de introspección forzada. Marco Rivera miraba a sus invitados. Sofía Montoya tenía los ojos llorosos, su maquillaje corrido. El doctor Armando Vargas, el hombre que hablaba de la cosmovisión andina, parecía haber envejecido 10 años. Se miró las manos, como si fueran las de un extraño. El gringo, el extranjero, el que supuestamente no entendía su cultura, se la había mostrado con una claridad que ningún peruano se había atrevido a enfrentar. Les había puesto delante la verdad, y la verdad era una palta monumental. Un roche nacional transmitido en vivo y en directo. Lars tomó un sorbo de agua. Sabía que había demolido el edificio de las excusas. Ahora, sobre los escombros, tenía que construir algo. Tenía que darles una razón para tener esperanza. Porque a pesar de todo, este danés de alma cusqueña amaba a ese país caótico y maravilloso, y no estaba dispuesto a dejarlo morir por su propia mano. El silencio se prolongó por casi un minuto, una eternidad en televisión. Ni siquiera el zumbido de las luces del estudio se atrevía a romper esa quietud densa y pesada. Era el silencio de una nación que se veía a sí misma sin filtros, sin los adornos del orgullo patriótico. Marco Rivera, el veterano periodista, comprendió que este ya no era su programa. Se había convertido en algo más, en una sesión de terapia nacional, y Lars era el terapeuta inesperado. Fue el doctor Vargas quien rompió el hechizo. Su voz era apenas un susurro, despojada de toda su arrogancia anterior. Yo he visto esas cosas. Todos las hemos visto. Pero nunca las conecté. Nunca pensé que esa fuera la imagen que proyectábamos. Levantó la vista,
y por primera vez en toda la noche, sus ojos no mostraban superioridad, sino una vulnerabilidad genuina. Estamos tan acostumbrados a nuestro propio desorden que hemos olvidado cómo se ve desde fuera. Sofía Montoya asintió, secándose una lágrima furtiva con el dorso de la mano. Nos llenamos la boca hablando de marca país, de marketing, de estrategias digitales. Y la realidad es que la experiencia del turista se decide en una carrera de taxi o en una esquina llena de basura. ¿Qué? Qué estúpido suena todo ahora. Su confesión fue un golpe de humildad que resonó en todo el estudio. El público, que había llegado listo para aplaudir la autocomplacencia, ahora estaba sumido en una reflexión sombría. Se veían a sí mismos en esas escenas, tirando un papel al suelo, haciéndose los locos ante una injusticia, aceptando la informalidad como parte de la vida. La vergüenza ya no era ajena, era propia, íntima y dolorosa. Lars los dejó hablar, dejó que el reconocimiento de la culpa se asentara. Luego, tomó el micrófono por última vez. Su tono ya no era el de un fiscal que presenta pruebas, sino el de un amigo que habla con el corazón en la mano. Miren, patas, dijo, y el uso de esa palabra tan cercana, tan de barrio, hizo que todos levantaran la vista. Yo no vine aquí a rajar del Perú. Yo amo este país más que a mi propio lugar de nacimiento. Llevo 20 años aquí. Mi hija es cusqueña. Yo como mi lomo saltado con su ajicito y mi Inca Kola. Sufro con la selección y celebro los goles como uno más de ustedes. Por eso me duele tanto ver esto. Hizo una pausa, su mirada recorriendo cada rincón del estudio. Ustedes tienen un tesoro. Un país que lo tiene todo, historia, paisajes, una gastronomía que es la envidia del mundo, y una gente que, cuando quiere, es la más cálida y generosa del planeta. Tienen la gallina de los huevos de oro, y la están matando de a poquitos, día a día, por culpa de dos cosas, la viveza criolla y la informalidad. Las palabras cayeron como sentencias. La viveza, que nos hace pensar que sacarle la vuelta a la ley o al turista es ser inteligente, cuando en realidad es ser autodestructivo. Es el taxista que cobra de más, el restaurante que infla la cuenta, el guía que te inventa una historia. Ese, Pepe el Vivo, que celebramos en los chistes, nos está destruyendo la reputación. Y la informalidad, ese, ya que importa, ese, así nomás funciona, que convierte nuestras calles en basureros y nuestras pistas en selvas sin ley. Se inclinó hacia adelante, su voz ahora cargada de una urgencia apasionada. El problema no es que los gringos sean sensibles. El problema es que hemos perdido algo fundamental, la confianza. Un turista viene aquí entregando su confianza. Confía en que no le robarán, en que no lo estafarán, en que el lugar que visita será tan hermoso como en las fotos. Y cada vez que un choro arrebata un celular, cada vez que un taxista cobra una fortuna, cada vez que ven un río contaminado, esa confianza se rompe. Y la confianza, mis amigos, una vez que se pierde, es casi imposible de recuperar. Su mensaje era claro, directo y sin concesiones. Dejen de culpar al mundo. Dejen de decir que no nos entienden. Mírense a ustedes mismos. La solución no está en más publicidad, está en cada uno de nosotros. En el que barre su vereda, en el que da el vuelto correcto, en el que denuncia al corrupto, en el que le enseña a su hijo a no tirar basura al suelo. Es hora de dejar de ser vivos y empezar a ser inteligentes. Es hora de ponerse a chambear de verdad por este país que tanto decimos querer. Terminó de hablar. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. Era un silencio lleno de propósito, de una resolución que nacía en la vergüenza. En la primera fila, un joven universitario se puso de pie y comenzó a aplaudir. Lento, rítmico. Luego se le unió una señora a su lado. Y otro más. Pronto, todo el estudio estaba de pie, ofreciendo una ovación que no era para el extranjero que los había expuesto, sino para la verdad que les había regalado. Era un aplauso de agradecimiento por una bofetada necesaria. Marco Rivera tenía los ojos enrojecidos. Se levantó y caminó hacia Lars, extendiéndole la mano. Gracias, Lars. En nombre de mi país, gracias por recordarnos quiénes podemos ser. Si tan solo nos lo proponemos. El programa estaba terminando. Las luces comenzaron a atenuarse. Pero en la penumbra de ese estudio, algo se había encendido. Una chispa. La incómoda, dolorosa y absolutamente necesaria chispa del cambio. La pregunta ya no era por qué los gringos no volvían.
La pregunta ahora era, ¿qué vamos a hacer para que quieran volver, sobre todo, para merecer que vuelvan? La respuesta, por primera vez en mucho tiempo, no estaba en el